Abogados, ¿qué caso ganaron solo porque la otra parte era catastróficamente tonta? Historia 1. Soy abogado laboral. Despido por bajo rendimiento. Típico. La empresa juraba que tenía métricas, reportes, advertencias. En audiencia, el jefe de RRHH llega con un USB y dice, traigo todas las pruebas. El juez pide que identifique el archivo clave. El tipo abre una carpeta llamada Evidencia para despedirlo, no mostrar. Lo juro. Dentro, un chat interno donde admiten que lo querían fuera porque habla mucho de horas extra. Y si se sindicaliza nos arruina. También había un borrador de carta. Inventar fallas pequeñas para justificar. Se quedaron tan pálidos que parecían papel. Intentaron decir que era humor corporativo. El juez les preguntó, ¿también por humor le pagaron menos que al resto? Silencio. Terminó en indemnización completa. Recargos, multa y una frase del juez que todavía recuerdo. Cuando alguien te entrega la cuerda, por favor no la conviertas en soga. Mi cliente ni siquiera tuvo que declarar mucho. Ellos solos hicieron el caso. Historia 2. Defendí a una señora en un pleito de vecindario por supuestos daños a un auto. El demandante decía que mi clienta rayó su coche con una llave en el estacionamiento del edificio. Trajo fotos, un presupuesto inflado y una actitud de villano de novela. La vi con mis propios ojos, repetía. El problema, también trajo un video, editado por él. En su afán por demostrarlo, lo proyectó y lo pausó justo donde se veía la mano de mi clienta. Pero no se dio cuenta de que el video tenía marca de agua con fecha y hora, y que esa fecha era un martes a las 10:15. Yo solo pregunté, ¿ese día usted estaba en el edificio? Dijo que no, que estaba en un congreso fuera de la ciudad, y hasta mostró una acreditación. Perfecto. Porque el mismo video, en la esquina, mostraba el reflejo del demandante en el retrovisor, grabando desde 2 metros, y su celular tenía activado el modo selfie espejo. El juez lo miró como si fuera un insecto raro. Resultado: demanda desestimada, costas para él, y una advertencia formal por manipular evidencia. Mi clienta salió riéndose y él salió gritando que el juez no entendía de tecnología. Historia 3. Caso penal menor. Un tipo acusado de robo en tienda. La fiscalía tenía testigo ocular, un guardia, y el video del local. Mi trabajo era simple: mostrar que mi cliente pagó. La otra parte era catastróficamente tonta por un detalle. El guardia insistió, muy orgulloso, en que el acusado escondió el producto en el bolsillo derecho y salió corriendo por la puerta principal. Lo dijo 3 veces. Yo no lo interrumpí. Solo le pedí al juez que reprodujera el video en velocidad normal, sin cortes. En el video se ve a mi cliente, con pantalón sin bolsillos, de esos deportivos, pagando en caja, guardando el recibo y saliendo por la puerta. Pero la puerta lateral, caminando. El guardia, en cambio, corre detrás de otra persona con chaqueta roja. Mi cliente llevaba una sudadera gris clarísima. Cuando el juez preguntó por qué el guardia juró lo del bolsillo derecho, el guardia dijo, porque así roban siempre. Esa fue su explicación. Sentí cómo se me relajaban los hombros. Absolución inmediata. Y lo más triste, el video siempre estuvo ahí. Solo necesitábamos que el guardia hablara lo suficiente como para hundirse solo. Historia 4. Civil. Accidente de tránsito. El otro conductor demandaba diciendo que mi cliente se pasó el semáforo en rojo. Traían un testigo que resultó ser el primo. Lo curioso, el demandante se presentó con un collarín y muletas. Actuación de premios. En la audiencia, el juez le pide al demandante que muestre sus pruebas médicas. Saca una carpeta y, sin querer, también entrega una hoja que no era para el tribunal. Una conversación impresa de WhatsApp donde le escribe al primo, di que el semáforo estaba rojo y que yo apenas podía caminar. Lo del collarín me lo pongo para dar pena. La aseguradora paga rápido. Yo ni tuve que poner cara. El juez levantó la hoja, la leyó en silencio y luego preguntó, ¿reconoce este número como suyo? El demandante dijo que no. Entonces el juez le pidió que desbloqueara su teléfono para comprobar. Se negó. Resultado: demanda rechazada, remisión a fiscalía por posible fraude y mi cliente quedó limpio. El demandante, al salir, intentó caminar cojo, pero se le olvidó el papel y lo vimos cruzar la calle casi corriendo cuando pasó un bus. Historia 5. Soy abogado de familia. Custodia. El padre pedía custodia total, alegando que la madre era inestable porque tenía terapia y tomaba medicación. Todo legal y controlado. Su estrategia era ensuciarla con estigma. En audiencia, su abogado presenta capturas de pantalla de pruebas,
donde la madre supuestamente amenaza con desaparecer con el niño. Yo las miro y noto algo raro. Las burbujas de chat no coinciden con la app que dicen. Le pregunto al padre, ¿usted obtuvo estas capturas del teléfono de ella? Responde orgulloso. Sí, entré cuando estaba en la ducha. Tengo derecho, soy el padre. Y ahí se terminó la magia. Confesó acceso no autorizado. Y encima, cuando el juez pidió el teléfono para peritaje, el padre se puso nervioso y soltó. Pero no revisen la carpeta de edits porque ahí guardé versiones. Versions. Plural. Peritaje rápido. Montajes. Y para rematar, se descubrió que él era quien había enviado mensajes anónimos a la madre para provocarla y luego capturar su reacción. El juez no solo negó su petición, le restringió comunicaciones, ordenó supervisión temporal y le dejó claro que usar la salud mental como arma le salió al revés. La madre se quedó con la custodia principal. Él ganó, sí, el premio al peor plan de la historia. Historia 6. Caso de contrato de remodelación. Mi cliente pagó un anticipo para que le arreglaran cocina y baño. El contratista desapareció y cuando lo demandamos, apareció furioso diciendo que sí trabajó y que mi cliente era un estafador que quería obra gratis. Trajo facturas, fotos de azulejos y hasta un correo donde supuestamente mi cliente aprobaba cambios carísimos. Todo parecía ordenado, hasta que el contratista, queriendo verse profesional, imprimió un cronograma con fechas y lo pegó en una cartulina como si fuera exposición escolar. En la esquina, sin darse cuenta, se veía el nombre del archivo. Plan para cobrar sin hacer nada B3 final. El juez levantó una ceja. Yo pedí que se incorporara como prueba y pregunté, ¿usted mismo hizo este documento? Dijo que sí, orgulloso. Después le pedí que explicara por qué en el cronograma aparecían días de trabajo en los que el edificio estuvo sin agua por mantenimiento general. Teníamos aviso oficial y firma de administración. Se enredó. Luego, cuando mostramos cámaras del pasillo, se veía claramente que nunca entró con herramientas, solo una vez para tomar medidas, y otra para tomarse fotos con un casco prestado. Lo remató solo. En su factura, figuraba compra de materiales en una tienda que cerró hace 2 años. El logo viejo lo delató. Resultado: devolución del anticipo, daños, costas, y un regaño del juez sobre creatividad mal aplicada. Historia 7. Defendía a un chico acusado de hackear la cuenta de su ex y publicar cosas. La otra parte llegó con un pendrive y un aire de película. Tengo los logs, las IP, todo. Perfecto. El juez pregunta si puede verificarse la cadena de custodia. El demandante dice, yo mismo lo descargué y lo edité para que se entienda mejor. ¿Lo editaste? ¿En un caso de evidencia digital? Gracias por venir. Aún así, el juez le permite explicar. Proyecta un archivo de texto con supuestos accesos desde la casa de mi cliente. Yo miro y pido ver el documento original. Se niega. Entonces le pregunto qué programa usó para ordenarlo. Hespongy. Excel. Le pedimos que abra el archivo en vivo. Cuando lo abre, se ven columnas ocultas. En una ponía IP inventada y en otra, hora aproximada. Encima, había notas tipo, poner a las 2 de la mañana para que se vea peor. El demandante intentó decir que eso era una broma privada. La cereza, la IP que acusaba a mi cliente era una IP pública que correspondía a un café del centro. Datos del proveedor. Mi cliente ni siquiera había estado ahí. Caso archivado y el juez ordenó remitir el intento de manipulación. A veces no hay que ser genio, solo dejar que la gente hable. Historia 8. Pleito de propiedad intelectual. Una pequeña emprendedora hacía velas artesanales y una marca grande la acusó de copiar su diseño de etiqueta. Pedían que dejara de vender y que les pagara daños. En su demanda incluyeron una captura de Instagram donde mi clienta supuestamente publicó el diseño después de ellos. Pero alguien del equipo legal fue demasiado listo y recortó mal la captura. Se alcanzaba a ver arriba que estaba en modo editar historia y que la fecha era un sticker movible. Pedimos el enlace original y, como no lo tenían, exigimos el archivo fuente. Se pusieron nerviosos. En audiencia, el abogado contrario, intentando salvarlo, dijo, la fecha no importa, es evidente la copia. Entonces el juez preguntó, ¿de quién es el archivo original del diseño? Ellos contestaron, de nuestro diseñador freelance. Bien. Le pedimos al freelance los metadatos del archivo, y resultó que el PSD base se creó después de que mi clienta ya vendía sus velas, porque ella tenía facturas, fotos de ferias y publicaciones antiguas archivadas. ¿Y por qué los grandes estaban tan seguros? Porque alguien dentro de su equipo había comprado una vela de mi clienta, le tomó foto, y luego su diseñador se inspiró demasiado.
Final. Se les cayó el caso, hubo acuerdo con disculpa y pago a mi clienta por costas. La marca grande quedó como ladrón acusando al dueño. Una genialidad. Historia 9. Caso de arrendamiento. Dueño demandando desalojo por daños graves y ruidos constantes. Mi clienta era una estudiante tranquila. El dueño quería echarla para subir la renta. Trajo vecinos como testigos, que se notaba que ni sabían su nombre. Lo tonto fue cuando el dueño quiso demostrar que ella rompió la puerta. Presentó una factura por cambio de cerradura y dijo, «Esto lo pagué yo por su culpa». Yo le pedí la factura original. La mostró. En la parte superior decía, «Servicio. Apertura por pérdida de llaves del propietario». Literal. Y el técnico había escrito a mano, «Cliente. Dueño. Llegó sin llaves. Pidió abrir». El dueño intentó decir que eso era un error administrativo. Entonces llamamos al técnico como testigo. El técnico, cero drama. Sí, fue él. Estaba apurado. Dijo que la inquilina no estaba y que necesitaba entrar. Yo le dije que eso podía ser ilegal, y me dijo, yo soy el dueño. Con eso, además de tumbar el desalojo, abrimos tema de entrada indebida y violación de privacidad. El juez lo frenó en seco, negó la demanda, ordenó que devolviera el depósito completo y le advirtió que no podía usar el tribunal como herramienta para extorsionar. Mi clienta salió con la renta intacta y el dueño salió rojo como tomate. Historia 10. Demanda por lesiones personales. El demandante decía que se cayó en el supermercado por piso mojado sin señalización y que quedó con dolor crónico, incapaz de trabajar. La empresa quería acuerdo rápido, pero algo olía raro. En el interrogatorio, el demandante insistió en que no podía agacharse y que no levantaba peso. Dramático, casi llorando. Yo solo pedí una cosa, que se incorporara su actividad pública en redes, porque su abogado había jurado que no usa redes. En audiencia, mostramos su perfil, donde subía videos semanales de fitness motivacional. Y no solo caminando, sentadillas profundas, peso muerto, saltos. Lo mejor es que en uno, celebrando, escribió, 2 semanas después de mi caída, más fuerte que nunca. Cuando lo encaramos dijo, ese no soy yo, es un amigo. Entonces el juez preguntó por el tatuaje del antebrazo, idéntico al del demandante. Silencio. Después intentó decir que el video era viejo. Pero el video tenía detrás un cartel publicitario de una campaña del supermercado lanzada ese mismo mes. Y sí, lo probamos. Resultado: desestimación, costas, y la aseguradora pidió investigar fraude. El tipo se fue cojeando, hasta que vio que lo estaban grabando, y se enderezó sin querer. Casi me muerdo la lengua para no reírme en sala. Historia once. Caso de herencia. 2 hermanos demandaban a mi clienta, la viuda, diciendo que el testamento era falso y que ella había manipulado al difunto. Llegaron con un perito improvisado y la típica frase, él jamás habría dejado todo a su esposa. La otra parte cometió el error mortal de querer parecer lista. Presentó una supuesta copia del testamento anterior, y para probar que era real, trajo un correo donde el difunto confirmaba esos términos. Solo que el correo estaba impreso con encabezado completo, incluyendo la dirección, y era una cuenta creada 2 meses después de la muerte del señor. Yo ni levanté la voz. Le pregunté al hermano mayor, ¿quién creó esta cuenta? Dijo que nadie, que ya existía. Entonces pedí a la corte que se oficiara al proveedor con la fecha de creación y el IP de registro. Se puso blanco. Empezó a hablar rápido, que quizá el difunto la creó antes y se activó después. Cosas así. Luego vino el remate. El supuesto testamento anterior tenía una firma que se veía perfecta. Tan perfecta que era idéntica píxel por píxel a la firma de un documento del banco que ellos mismos adjuntaron. Copiar-pegar. La jueza cerró la carpeta, suspiró y dijo algo como, no solo no probaron fraude, lo intentaron. Resultado: testamento válido, costas para ellos y advertencia de consecuencias penales si insistían con documentos inventados. Historia 12. Defendía a un chico en un caso de inmigración por matrimonio fraudulento. Era real, pero la ex, resentida, lo denunció diciendo que nunca vivieron juntos. El gobierno pidió pruebas de convivencia. La ex se presentó voluntariamente como testigo estrella y quiso hundirlo sola. Dijo, jamás durmió en mi casa, nunca tuvo llave. El juez migratorio preguntó, ¿entonces por qué figura como residente en el contrato de alquiler? Ella respondió, porque yo se lo puse de favor. Perfecto. Admitió que firmó un contrato con información falsa, supuestamente. Luego, para verse convincente,
Enseñó mensajes donde ella le decía, «Devuélveme mi llave». Y afirmó, era solo una forma de decir. Yo le mostré una foto del llavero que ella misma había subido a Facebook Marketplace. Vendo llaves extra, sobran. En la descripción, sin querer, escribió, incluye la del buzón y la de nombre de la calle. Esa era la dirección del apartamento. Cuando el juez preguntó por qué vendía copias de llaves de esa dirección si él nunca tuvo, la ex dijo, no sé, mi primo, se enredó hasta el cuello. Con recibos, fotos, cuentas compartidas y la ex autodestruyéndose, el caso se salvó. A veces el enemigo no es la ley, es la gente que habla demasiado para ganar. Historia 13. Caso mercantil. Una empresa demandó a mi cliente, freelancer, por incumplimiento y exigía devolver todo el pago. Según ellos, el trabajo era inútil. La contraparte era catastróficamente tonta porque llegó a audiencia con una presentación preparada, donde, en una diapositiva, sin darse cuenta, dejaron visible el historial de edición. Se veía clarito, cambiar fecha de entrega a 10 días antes y quitar mensaje donde aprobamos. Yo pedí que se preserve la presentación como evidencia. El abogado contrario intentó apagar el proyector con una urgencia casi cómica. Tardy. Después, el CEO declaró que nunca aprobaron el producto final. Entonces le mostré un correo donde él escribió, «Esto está perfecto, mándalo hoy». Contestó, «Ese correo es falso». «Ok». Le pedí que abriera su bandeja de entrada ahí mismo. Se negó. El juez insistió. Y cuando al fin lo abrió, el correo estaba... Pero además, en la cadena, había un mensaje previo del mismo CEO diciendo, «Si lo aprobamos, luego podemos decir que no y pedir reembolso». Silencio pesado. Mi cliente solo me miró como, ¿en serio dijeron eso por escrito? Resultado. Demanda desestimada. Pago pendiente a mi cliente y una hermosa lección sobre no escribir tus planes malvados en el mismo hilo que pretendes negar. Historia 14. Defensa en un caso de difamación entre influencers. Mi clienta publicó un video diciendo que un supuesto gurú vendía cursos con testimonios falsos. El gurú la demandó por daños millones. La parte contraria llegó con un paquete enorme de pruebas, capturas, comentarios, números de seguidores y una carta de empresa de PR afirmando que la reputación se destruyó por culpa de mi clienta. Yo solo pedí ver el contrato del gurú con esa empresa de PR. Lo presentaron y ahí se enterraron. El contrato decía que la agencia debía crear reseñas positivas y reportar reseñas negativas para gestionar narrativa. O sea, admitían manipulación. Luego, el gurú, indignado, dijo, «Mis testimonios son 100% reales». Le pregunté, «¿Conoce a la señora María R. que sale en su página?» Dijo que sí. Una alumna. Le mostramos que la foto de María R. era un banco de imágenes y que la misma cara aparecía como dentista en Canadá en otra web. El gurú intentó decir, «Es que ella también es dentista». El juez casi se ríe. Al final, la demanda se cayó y mi clienta quedó protegida por interés público y veracidad. El gurú salió diciendo que todo fue un malentendido, pero su propia evidencia lo destruyó. Historia 15. Caso de accidente con dashcam. El otro conductor aseguró que mi clienta lo chocó por detrás sin razón y exigía reparación completa. Venía confiado porque tenía un testigo, su novia, que iba con él. Lo tonto. Él mismo entregó el video de su dashcam para cerrarme la boca. Y sí, lo cerró, pero de risa. En el video se ve que él frena de golpe, sin necesidad, en una avenida vacía. Antes del frenazo, la novia dice, «Hazlo ahora, que venimos bien». Y él responde, «Sí», y después decimos que nos pegó. Luego frena. Yo solo miré al juez y pedí reproducirlo otra vez con audio. El abogado contrario tragó saliva como si se hubiera comido una piedra. Intentaron alegar que era una broma. El juez preguntó, ¿y el frenazo también era broma? Resultado, reclamo rechazado, reporte a la aseguradora por fraude, y por si fuera poco, mi clienta presentó contrademanda por el susto y daños. Nunca vi a alguien arrepentirse tanto de traer su propia cámara como prueba estrella. Historia 16. Caso de pequeña estafa romántica que terminó en civil y penal. Mi clienta, una señora mayor, le prestó dinero a un tipo que se hacía pasar por viudo y prometía casarse. Cuando ella exigió el dinero, él la demandó primero por acoso y difamación, creyendo que así la asustaba. La parte catastróficamente tonta. En su demanda adjuntó capturas de su propio chat para mostrar que ella lo perseguía. Pero no recortó bien y se veía el mensaje anterior, donde él le decía, «Borra este chat cuando te pida, así nadie prueba nada».
En audiencia, el juez le preguntó si esa conversación era real. El tipo, confiado, dijo que sí, porque demostraba el hostigamiento. Yo le pedí al juez que leyera la línea completa en voz alta. La sala se quedó congelada. Luego intentó salvarse diciendo que era una frase en broma. Entonces presentamos transferencias bancarias y el contrato de préstamo que él mismo le mandó como documento formal, con su nombre mal escrito. Él juró que era un error. El problema es que el mismo error aparecía en su licencia escaneada que nos había enviado. Era un montaje donde copió su cara encima de otra credencial y olvidó corregir el nombre. Terminó con medidas de protección para mi clienta, la demanda de él desestimada, devolución del dinero vía acuerdo y una investigación penal abierta. Todo porque quiso atacar primero y entregó en bandeja la frase que lo hundía. Historia 17. Defensa en un caso de daño a propiedad por una pintada en un local. Mi cliente era grafitero. Sí, pero esa noche estaba en otra ciudad. La policía tenía una prueba. Una selfie que el acusado supuestamente subió cerca del lugar, a la misma hora. La otra parte fue catastróficamente tonta porque imprimió la selfie con el mapa de ubicación. Y no se dio cuenta de que el mapa mostraba un pin en la calle del local. Pero el texto encima decía, ubicación aproximada por red. Pedimos el archivo original. Resultó que la foto no tenía GPS real, solo una etiqueta puesta manualmente. Y cuando revisamos la cuenta, vimos que quien subió la selfie había iniciado sesión desde un dispositivo llamado iPhone de Dani. Mi cliente se llamaba Marcos. El fiscal intentó sostenerlo igual. Entonces pedimos registros de peajes y cámaras de carretera. Ahí vino lo increíble. El testigo que dijo haberlo visto pintando también aparecía en una cámara, comprando pintura en una ferretería, a esa misma hora, a 5 cuadras. Cuando lo confrontaron, dijo que era para su casa. Pero en el ticket figuraba aerosol negro 12, guantes, mascarilla y una plantilla. Resultado: sobreseimiento para mi cliente y una pregunta del juez que fue una puñalada. ¿Por qué el testigo compra el material del crimen mientras acusa a otro? A veces el culpable no solo miente, también hace compras con recibo. Historia 18. Caso de consumo. Mi cliente compró un celular nuevo que vino defectuoso. La tienda se negó a cambiarlo y dijo que él lo había mojado. Cuando los demandamos, su abogado llegó con un informe técnico, donde juraban que el sensor de humedad estaba activado. La parte tonta: el informe venía en PDF, pero alguien lo imprimió y lo escaneó, dejando visible el nombre del archivo. Plantilla informe mojado. Usar siempre. Literal. Usar siempre. Yo pregunté al técnico si ese era un formato estándar. Dijo que sí. Entonces le pedí que explicara por qué en el informe decía modelo X, cuando el teléfono era modelo Y. Se trabó. Intentó decir que era equivalente. Luego pedí algo básico, que mostraran el equipo y el sensor. Trajeron un teléfono que no era el de mi cliente. Era otro, con IMEI distinto. El encargado nervioso dijo, es para referencia. El juez se molestó, ordenó exhibición del equipo real y cuando por fin apareció, el sensor estaba intacto y además había un reporte del fabricante, que obtuvimos por fuera, indicando un lote con falla de batería. La tienda terminó devolviendo el dinero, pagando gastos y aceptando una sanción administrativa. Todo se habría evitado si no hubieran traído la plantilla de mentiras, con nombre incluido. Historia 19. Litigio laboral por accidente en obra. Mi cliente, obrero, se lesionó por falta de arnés. La empresa afirmó que sí se entregó equipo y presentó un documento firmado por él. Recibí arnés y capacitación. La parte catastróficamente tonta fue que el encargado de seguridad, queriendo lucirse, llevó la carpeta original, y dentro había 2 hojas pegadas con clips. Una era el recibo firmado, y la otra era una hoja de práctica donde el encargado había intentado imitar la firma de mi cliente varias veces, como adolescente aprendiendo autógrafo. Yo solo pedí que el juez viera ambas. El encargado dijo, eso no es mío, y ahí se disparó solo. El juez le pidió que escribiera su nombre para comparar la letra. Era idéntica a la hoja de práctica. Además, el documento decía que la capacitación fue un lunes, cuando ese lunes la obra estaba clausurada por inspección municipal. Teníamos acta. Y el remate, el arnés que le dieron, aparecía en inventario. Comprado 2 semanas después del accidente. Resultado: reconocimiento de responsabilidad, indemnización mayor, multas a la empresa y obligación de implementar protocolos. El encargado salió con la mirada perdida, como si no entendiera que llevar todo el paquete
Incluía también la prueba de tu propio fraude. Historia 20. Caso de divorcio con pelea por pensión y ocultamiento de ingresos. El esposo decía que estaba en quiebra, que no podía pagar casi nada y que su negocio no daba. Llegó con estados de cuenta muy limpios, demasiado limpios. La parte tonta. Pidió que el juzgado considerara su estilo de vida modesto y para probarlo, presentó fotos de su casa, pero no borró los metadatos cuando las envió por correo. En una se veía, al fondo, una caja enorme con logo de una joyería de lujo. Yo pedí ver la transacción de esa joyería. Él dijo que fue un regalo de un amigo. Entonces pedimos el historial del negocio y apareció un pago mensual a una tarjeta corporativa bajo el concepto membresía hangar. Hangar. Sí, tenía un avioncito compartido en un club privado, pagado desde la empresa. Luego, al revisar facturación, encontramos que había cobros a clientes a nombre de una consultora, con otro nombre, registrada a nombre de su madre. En audiencia, el juez le preguntó si conocía a esa consultora. Él respondió, no, jamás. Mala idea. En su LinkedIn figuraba como director de esa misma consultora. Resultado. Recalcularon pensión con ingresos reales, orden de exhibición contable completa y sanción por ocultamiento. Ganamos no por magia, sino porque el hombre intentó actuar pobre, mientras dejaba migas de lujo por todo el expediente. Historia 21. Caso médico civil. Mi cliente demandó a una clínica por dejarle una gasa dentro después de una cirugía menor. La clínica negó todo y dijo que el dolor era ansiedad y que no había complicación. Llegaron con un informe interno impecable. Lo catastróficamente tonto fue el correo que adjuntaron para probar que le dieron seguimiento. Un hilo donde la administradora escribía, por favor, responderle algo amable para que deje de insistir. Y justo debajo, sin borrar, otro mensaje del cirujano. No digan nada de la gasa. Si lo admite alguien, nos cae auditoría. Mejor que se canse. En audiencia, el abogado de la clínica intentó decir que era una conversación sacada de contexto. El juez pidió el PDF original y se veía la cadena completa, con fechas. Yo solo añadí el reporte de urgencias donde le hicieron una tomografía y apareció el cuerpo extraño. El cirujano, nervioso, quiso defenderse diciendo que las gasas tienen conteo. Perfecto. Pedimos el conteo. No existía. En vez de eso, tenían una hoja genérica de todo OK firmada, por una enfermera que ya no trabajaba ahí desde el año anterior. Lo probamos con su contrato. La clínica terminó ofreciendo acuerdo enorme antes de la sentencia. Se hubiera peleado más, pero ellos mismos trajeron el no digan nada, escrito, como si fuera un trofeo. Historia 22. Defendía a un profesor acusado de acoso por un alumno que quería anular un examen reprobado. La familia demandó al colegio y al maestro, exigiendo dinero y que lo despidieran. Su prueba estrella. Audios grabados, donde el profesor supuestamente insultaba al chico. El error mortal. La madre, para impresionar, entregó un pendrive con los audios originales y también un archivo llamado Audio Final Mejorado con Insultos.wav. Con ese nombre, pidieron que no se malinterpretara el nombre del archivo. Ajá. Solicitamos peritaje. El perito encontró cortes, capas de ruido y que las frases estaban pegadas como collage. Encima, una de las palabras venía de un video viral de TikTok. Misma entonación, mismo fondo. La familia insistió igual. Entonces yo pedí revisar la metadata del archivo. Se exportó la noche anterior a la audiencia, desde un programa de edición básico, en la laptop, del hermano mayor. Y en su historial había búsquedas tipo «¿Cómo hacer que parezca grabación real?» y «Cambiar voz a profesor». El juez no solo desestimó la demanda, ordenó notificar a Fiscalía por falsificación de evidencia. El colegio, que iba a sacrificar al maestro por miedo, terminó pidiéndole disculpas. Todo porque intentaron fabricar pruebas con el peor nombre de archivo posible. Historia 23. Pleito de linderos entre vecinos. Mi clienta tenía una cerca desde hacía 15 años. El vecino nuevo llegó diciendo que la cerca invadía su terreno y la demandó, pidiendo demolición y daños. Trajo un plano oficial, donde se veía clarísimo que la cerca estaba mal. Lo tonto. En la esquina del plano aparecía un sello digital que decía municipio. Pero el nombre del municipio estaba mal escrito, una letra cambiada. Yo lo noté y pregunté de dónde lo sacó. Respondió. Me lo pasó un amigo en la municipalidad. Pedimos al municipio el plano real. Era distinto. El vecino, ya acorralado, sacó otra prueba, un correo del supuesto funcionario confirmando medidas. El correo venía de una cuenta tipo obras.municipio
email.consultas@gmail.com. En ese momento, hasta el juez hizo una pausa larga. Solicité que el vecino mostrara la conversación completa de donde obtuvo eso. Y ahí se vio. Él le pagó a alguien por hacer un plano convincente. Lo más gracioso, triste, en el plano falso, la escala estaba mal. Si la aplicabas, el terreno del vecino terminaba teniendo más metros cuadrados de los que existen en la manzana. O sea, se inventó tierra. Resultado: demanda rechazada, costas para él, y mi clienta se quedó con su cerca intacta. Nunca vi a alguien perder por querer ganar 2 metros imaginarios. Historia 24. Caso penal por robo en estacionamiento. Acusaban a mi cliente de haber roto un vidrio y llevarse una mochila. La fiscalía tenía un testigo, el guardia, que dijo reconocerlo por la forma de caminar. Ajá. La parte catastróficamente tonta. El verdadero ladrón vendió la mochila, y el demandante la encontró en línea. ¿Quién la vendía? El mismo guardia, desde su cuenta, con fotos tomadas en la caseta de vigilancia. El guardia no borró el reflejo. Se veía el uniforme y la credencial colgando. Yo pedí que se incorporaran esas capturas. El guardia dijo que era su primo, usando su cuenta. Perfecto. Solicitamos los registros de inicio de sesión. Se conectó desde el Wi-Fi del estacionamiento, a la hora de su turno. Para colmo, el guardia había entregado como evidencia un video recortado de cámara donde aparecía mi cliente cerca del coche. Pedimos el video completo. En el completo se veía que mi cliente pasó por ahí, pero con 2 bolsas de supermercado, caminando hacia la salida. Y el guardia, minutos después, aparece detrás del auto, agachado, justo donde se rompe el vidrio. No se ve el golpe, pero se ve el movimiento y luego el brillo del vidrio en el suelo. El juez archivó el caso contra mi cliente y ordenó investigar al guardia. Ganamos porque la otra parte no solo mintió, también se puso a revender la prueba del delito con su propio nombre. Historia 25. Caso tributario empresa pequeña. Mi cliente tenía una cafetería y recibió una liquidación brutal por supuesta evasión. La administración se basó en un informe. Según consumo eléctrico, deberían vender X cafés al día, por lo tanto ocultaron ingresos. Sonaba técnico, hasta que lo vimos. El funcionario que hizo el cálculo adjuntó su hoja de Excel. Y ahí estuvo la estupidez monumental. En una celda había escrito una nota. Multiplicar por 3 para que salga grande y cierre. Sí, literal. Además, había metido como consumo de cafetería el del local de al lado, que era una lavandería industrial. Mismo medidor general del edificio, mal asignado. En audiencia, el representante sostuvo que era un método estándar. Yo pregunté, ¿estándar multiplicar por 3 para que cierre? Se quedó callado. Luego, para rematar, mostraron fotos del medidor, pero eran de un medidor con número distinto. Habían fotografiado el del edificio contiguo. Cuando el juez pidió explicación, el funcionario dijo, son todos iguales. Error. El número estaba grande y visible. Con eso, el juez anuló la liquidación, ordenó rehacer el procedimiento y dejó constancia de irregularidades. Mi cliente casi llora. Había estado a punto de cerrar por un Excel con una nota confesando que inflaron todo para que salga grande. Historia 26. Caso de gimnasio. Mi clienta se lesionó porque una máquina estaba mal mantenida y el cable se reventó. El gimnasio negó responsabilidad y dijo que ella la usó mal y que había un cartel de advertencia. En audiencia, llegaron con una foto del supuesto cartel pegado en la máquina. Uso bajo su propio riesgo. La parte catastróficamente tonta. La foto tenía sombras raras y el cartel parecía demasiado nuevo. Pedimos el archivo original, y en los metadatos aparecía que la foto se tomó 2 días después del accidente. El gerente intentó decir que la cámara tiene la fecha mal. Ok. Entonces pedimos el registro de mantenimiento. Presentaron una hoja firmada donde decía que revisaron la máquina la semana anterior, pero el técnico que firmaba era un empleado de recepción. Lo supimos porque en redes del gimnasio él mismo se presentaba como Front Desk Smoothie Bar. El juez preguntó si tenía certificación. El gerente, bueno, no, pero es responsable. Para rematar, el gimnasio mostró el video de seguridad recortado donde se veía a mi clienta tirando del cable. Pedimos el video completo. Se veía al entrenador diciéndole, dale, sube el peso, aguanta. Y justo antes del fallo, el entrenador golpea la torre de pesas porque se trababa. Ahí se entiende por qué el cable estaba forzado. Resultado: acuerdo favorable y orden de inspección a la cadena. Ganamos porque quisieron fabricar un cartel con fecha reciente y porque su técnico era literalmente el chico de los batidos.
Historia 27. Caso de patentes, si marcas. Una startup demandó a mi cliente por robar el nombre de su app. Querían que cambiara marca y pagara daños. El problema. Mi cliente llevaba usando ese nombre en un producto local desde antes, pero no había registrado marca aún. La otra parte se hundió sola cuando presentó como prueba un plan de lanzamiento donde decía: primero demandamos a los pequeños para que parezca que somos dueños. Sí, así, en una diapositiva corporativa. El abogado contrario trató de decir que era un documento interno sin validez. Yo pedí que se agregara igual. Demuestra intención. Luego pedimos su registro de marca. Lo tenían, sí, pero la solicitud era reciente y habían declarado uso comercial desde hace 3 años. Les pedimos pruebas de ese uso. Trajeron capturas de una web antigua, solo que las capturas tenían tipografías y diseño de un template que salió el año pasado. Y peor, en el pie de página se veía 0-2025. Ellos juraban que la web era de 2022. El juez pidió el historial público del dominio. Resultó registrado hacía 6 meses. Al final, no solo perdieron la demanda. El juez advirtió sobre declaraciones falsas en el registro. Mi cliente conservó el nombre en su rubro local, y ellos se fueron con una reputación nueva. La de matones torpes. Historia 28. Caso de custodia internacional. La madre, mi clienta, pidió medidas porque el padre amenazaba con llevarse al niño de vacaciones y no volver. El padre dijo que era paranoia y que solo quería ver a su familia. Lo catastróficamente tonto. En audiencia, su propio abogado presentó como prueba un itinerario de vuelos para demostrar que volverían en una semana. Yo lo vi y casi sonreí. El itinerario era solo ida. No había regreso. El padre se apresuró. La aerolínea no me dejó comprar vuelta todavía. Entonces el juez le preguntó por qué en un correo adjunto él escribía: cuando lleguemos, meto al niño en la escuela allá y listo. Ese correo también venía en el paquete. Y todavía peor, para defenderse, el padre mostró un contrato de alquiler en el país destino para quedarnos cómodos una semana. El contrato era por 12 meses, con opción de renovación. Cuando el juez le preguntó si entendía la diferencia entre una semana y un año, el padre respondió: bueno, por si acaso nos gusta. Resultado: medidas urgentes, retención de pasaporte del menor, régimen de visitas supervisadas temporalmente y advertencia dura. Ganamos porque él mismo trajo el plan de fuga impreso, con firma y todo. Historia 29. Demanda por daño moral por reseña. Mi clienta dejó una reseña negativa a un taller mecánico. Dijo que le cobraron por piezas que no cambiaron. El taller la demandó diciendo que la reseña era falsa y que les arruinó el negocio. La parte tonta. El dueño llegó con un informe de que, tras la reseña, bajaron sus ventas 70%. Lo presentó con gráficos hechos en PowerPoint, sin datos. Yo pedí los libros de ventas y facturación. Se negaron. Entonces pedimos al menos las órdenes de trabajo del coche de mi clienta. Trajeron la orden, y ahí se enterraron. Decía que le habían cambiado un filtro específico. Mi clienta había guardado el filtro viejo por intuición. Sí, suena raro, pero lo guardó. Lo llevamos. Coincidía con el número de serie del filtro instalado de fábrica, y tenía polvo acumulado de meses. El dueño, desesperado, dijo: eso lo cambió otro taller. Entonces mi clienta sacó un audio donde el mismo dueño le decía: no te preocupes, te lo cobro igual. Total, no lo revisas. El juez se quedó helado. La demanda del taller se desestimó y además se ordenó devolver el dinero a mi clienta. El dueño entró queriendo castigar una reseña y salió con su propia confesión en el expediente.